Bienvenidos, amantes de la acción y la intriga. En esta ocasión, nos sumergimos en el oscuro universo de Venom, Carne y Liberado, donde antiguos secretos y traiciones entrelazadas son solo el preludio de una emocionante aventura. Comencemos este electrizante recorrido. La trama se centra en Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, quien intenta llevar una vida tranquila en San Francisco después de separarse de Venom, el simbionte alienígena con el que compartía un vínculo simbiótico. Ahora trabaja como reportero independiente y trata de dejar atrás su pasado con Venom. En esta parte, Eddie enfrenta las secuelas de su relación con Venom, luchando por equilibrar su vida personal y profesional mientras supera eventos traumáticos. Se muestra como un personaje complejo, con un trasfondo emocional profundo que afecta sus decisiones y acciones. También se introduce a Anne Weying, interpretada por Michelle Williams, la exnovia de Eddie, quien ahora está comprometida con el Dr. Dean Lewis, interpretado por Reed Scott. Anne sigue preocupada por Eddie y su bienestar, mostrando que todavía se preocupa por él a pesar de su separación. La dinámica entre Eddie y Venom se explora más a fondo, mostrando cómo ambos luchan por encontrar su lugar en el mundo sin el otro. Eddie intenta adaptarse a su nueva vida sin Venom, mientras que Venom experimenta la vida en solitario y se enfrenta a sus propios desafíos. La trama se intensifica cuando Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson, escapa de la prisión donde estaba recluido. Cletus es un peligroso asesino en serie que tiene una conexión especial con Venom, ya que en el pasado Venom había generado un descendiente simbionte que se fusionó con Cletus, creando así a Carnage. Cletus busca venganza contra Eddie por exponerlo como el asesino en serie que es, y también busca reunirse con su interés amoroso, Frances Bereson, conocida como Shriek, interpretada por Naomi Harris. Shriek es una mutante con la capacidad de manipular el sonido, y su conexión con Cletus la convierte en un aliado poderoso para él. Mientras tanto, Eddie se ve obligado a enfrentarse a su pasado cuando Cletus lo busca para obtener respuestas sobre su relación con Venom y sus propios orígenes. Eddie se da cuenta de que la única manera de detener a Carnage es reunirse nuevamente con Venom y enfrentarse a la amenaza juntos. La relación entre Eddie y Venom se redefine en este segmento, ya que ambos deben superar sus diferencias y trabajar juntos para detener a Carnage y Shriek. Se muestra cómo la conexión entre Eddie y Venom es más profunda de lo que parecía, y cómo juntos son más fuertes que separados. Venom, Carne y Liberado introduce la amenaza de Carnage y Shriek, así como la evolución de la relación entre Eddie y Venom en su lucha contra ellos. La trama se desarrolla con la confrontación final entre Venom y Carnage. Eddie, interpretado por Tom Hardy, y Venom, su simbionte alienígena, se unen para enfrentarse a Cletus Kasady, también conocido como Carnage, y a su aliada Shriek. La batalla entre los simbiontes es intensa, con Carnage demostrando ser un adversario formidable debido a su ferocidad y poderes mejorados en comparación con Venom. Shriek también juega un papel crucial en la batalla, utilizando sus habilidades sonoras para desestabilizar a Venom y Eddie. Durante la pelea, se revelan detalles sobre el pasado de Cletus y su conexión con Shriek, lo que añade profundidad a sus personajes y motiva sus acciones. La batalla culmina en un enfrentamiento épico en el que Eddie y Venom deben usar toda su astucia y fuerza para derrotar a sus enemigos. Al final la relación entre Eddie y Venom se pone a prueba, y ambos deben decidir si están dispuestos a sacrificar todo para proteger a quienes aman y detener la amenaza de Carnage y Shriek. Tras una intensa batalla, Venom y Eddie logran derrotar a sus enemigos, pero no sin consecuencias, deben enfrentarse a las repercusiones de sus acciones. La relación entre ellos se ve afectada por las decisiones que tomaron durante la pelea, y ambos deben reflexionar sobre su futuro juntos. Además, se exploran más a fondo los orígenes y motivaciones de Carnage y Shriek, lo que añade capas a sus personajes y hace que el conflicto entre ellos y Venom y Eddie sea más complejo y emocional. La historia da un giro inesperado cuando Venom y Eddie descubren la debilidad de Taksin. Durante una intensa batalla, Venom logra explotar esta vulnerabilidad, debilitando a Taksin y dando a Eddie la oportunidad de enfrentarse directamente a él. La lucha entre Eddie y Taksin es brutal y emocionante, con ambos mostrando todo su poder y determinación. A medida que la batalla alcanza su punto álgido, Eddie logra derrotar a Taksin, pero no sin sufrir graves consecuencias. Tras la victoria, Eddie y Venom se enfrentan a las secuelas de la batalla. Eddie está gravemente herido y Venom lucha por mantenerse unido después de la intensa pelea. Sin embargo, su determinación y su vínculo como simbionte y huésped los llevan a recuperarse lentamente.
Este segmento también profundiza en la relación entre Eddie y Venom, mostrando cómo han evolucionado a lo largo de la película. A pesar de sus diferencias, Eddie y Venom se han convertido en aliados y amigos, y su conexión es más fuerte que nunca. En última instancia, Venom, Carne y Liberado marca un punto crucial en la historia, con Eddie y Venom enfrentándose a sus demonios internos y a los desafíos externos que amenazan con destruirlos. La película se acerca a su emocionante conclusión, dejando al público ansioso por ver qué les depara el futuro a estos fascinantes personajes. Y así concluye la impactante saga de Venom, Carne y Liberado. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia llena de suspenso, giros inesperados y revelaciones impactantes. No se pierdan nuestra próxima entrega, donde exploraremos más historias fascinantes. Hasta luego, amantes de la emoción. Besos en sus colas.